Buena parte de lo que decimos en este programa y buena parte de lo que callamos, usted lo puede conseguir en estos libros. Sí, en el manual clásico, el amarillo, y el manual rojo dedicado al sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes, los amantes cobardes no. Hoy en día la mayoría de las mujeres les hablan sobre la regla y del momento en que les va a llegar, pero muy pocas veces les hablan de las secreciones vaginales y por supuesto esto puede generar una serie de consultas, una serie de preguntas y dudas sobre algo que es diario, natural y normal para la mujer. En esta sección de la ciencia del sexo vamos a ver las preguntas más frecuentes en torno a este tema. Mauro, ¿por qué a veces las niñas presentan flujos de mal olor o incluso picazón a nivel vaginal? Esta pregunta me encanta porque es parte de lo que las mamás prácticamente no están pasándose como legado de madres a hijas. Tenemos que recordar que la niña tiene que aprender dos hábitos muy diferentes de tipo higiénico. Cuando orina tiene que empaparse, tiene que agarrar el papel higiénico y secar los restos de orina que quedan a nivel vaginal. Y cuando va a obrar, cuando va a defecar, tiene que limpiar totalmente los restos fecales en este movimiento de agarrar de la región anal y subir hasta la espalda. A veces las chiquillas no lo hacen así, simplemente se meten las manos entre las piernas y arrastran toda la materia fecal al área vaginal. Y entonces se producen estos flujos que son así, flujos de Padre y Señor nuestro, verdes, amarillos, fétidos, que las madres se asustan. Y la verdad es que es simplemente una contaminación fecal por un mal hábito de higiene. Algo que las mamás tienen que insistirle a las niñas porque les cuesta mucho a las niñas cambiar ese hábito. Mauro, ¿existe alguna enfermedad en la que la mujer lubrique demasiado? Recibimos muchas consultas en ese sentido. Claro que sí. Estamos hablando de que normalmente la vagina tiene que estar mojada. Pero si estamos hablando que la secreción es tal, que empapa las prendas íntimas, que molesta el caminar, que molesta la socialización y las faenas laborales, probablemente hay un proceso infeccioso. Sabemos que algunas bacterias como los estafilococos, algunas veces el ureoplasma, aunque no producen mal olor, aunque no producen algunas de las características que hemos mencionado, sí nos aumenta la cantidad de flujo. Y entonces genera mucha irritación y mucha molestia en la mujer. Y lo más importante, suele ser muy fácil de tratar. Mauro, si la vagina siempre tiene que estar mojada, siempre va a estar húmeda, ¿tanta humedad no podría generar la aparición de hongos? Estamos hablando de que la vagina tiene mecanismos de equilibrio. Ni está tan húmeda como para que genere hongos, ni está tan seca como para que genere fricción o irritación. La naturaleza sabe cuando no hay una infección, cuando no hay una enfermedad, cuando no hay un problema hormonal, cómo crear la lubricación y la secreción que esa vagina necesita. Igual que sucede con los ojos, ni están llorando ni están resecos, siempre tienen esa lubricación necesaria para su buen funcionamiento. Cuando el médico dice, este diagnóstico es una infección vaginal, ¿siempre va a ser de origen venéreo? No, estamos hablando de que hay muchos tipos de infección. Algunas infecciones son propias de la mujer. Algunas infecciones le puede dar a una mujer, tenga o no tenga vida sexual, tenga o no haya tenido vida sexual. Otras, por el contrario, sí son enfermedades venéreas y siempre hay que tenerlas presentes cuando hablamos de molestias vaginales. Aquellas que no son venéreas, ¿se le podrían contagiar al varón? Estamos hablando de que por definición una enfermedad venérea es aquella que se transmite de hombre a mujer, de mujer a hombre, a través de las personas por el acto sexual. De manera que una enfermedad que se transmite por el acto sexual, una enfermedad que se pasa por esa intimidad, entra dentro de la categoría de enfermedad venérea. El resto, cuando estamos hablando de los hongos, cuando estamos hablando de la Gardnerella, cuando estamos hablando de estas infecciones, las sufre la mujer sin que el hombre le vaya a producir molestia o acontecer alguno. Es decir, es una enfermedad propia de la mujer y no de las que se transmite.
Mauro, ¿por qué hay tantas infecciones que a pesar que la mujer consulta y a pesar de que utiliza el tratamiento que le han indicado, vuelve una y otra vez? Estamos hablando de que cuando la infección es recurrente, cuando la infección es recidivante y no sabemos el diagnóstico, no sabemos qué está pasando, lo que procede son exámenes más profundos. Lo que procede es hacer exámenes que van más allá, que nos permitan dilucidar a través de otro nivel cuál es el germen que está oculto, casi siempre oculto y escondido, o en el cuello o en las paredes vaginales, y de esta manera detectarlo e instaurar el tratamiento. La cistitis, que también se le conoce como el chistate, ¿es una forma de infección vaginal? La cistitis, el chistate, cualquiera de estos nombres que se utilizan para la infección urinaria, estamos hablando de que producen síntomas que son básicos de la vejiga y el caño de la orina. Ardor al orinar, orinar a cada rato, sentir que me orino y cuando llego a orinar, oriné gotitas o muy poquito, la sensación de plenitud vesical, es decir, sentir que se tiene que orinar mucho y no había casi nada de orina. Pero además, a veces es tanta la infección que cuando la orina sale, arrastra bacterias y deja bacterias a nivel vaginal, creando molestias también a nivel vaginal. Por eso la cistitis con frecuencia se acompaña de vaginitis y vulvovaginitis, es decir, de infecciones vaginales, y siempre se tratan en conjunto. Ahora, entre mujeres es usual que si hablan de este tema de infecciones vaginales o de flujos, una les recomienda a la otra que se ponga óvulos. ¿Es conveniente esto? Estamos hablando de que las infecciones vaginales son palabras mayores. Estamos hablando de que son peligrosas en el sentido de que el mismo óvulo puede aumentar el incendio. Y digo incendio porque con frecuencia hay ardor. La mujer siente como una llama a nivel vaginal. Y es cierto que se utiliza la automedicación. Mi consejo más sincero, esto puede aumentar y hacer mucho más difícil no solo el diagnóstico, sino el manejo y el tratamiento y la recuperación de una mujer que tiene una infección vaginal. Mauro, ¿qué papel juega el tipo de ropa interior que usa una mujer en el tema de tener o no tener o agravar una infección vaginal? Diríamos que hoy uno quisiera, teniendo tanta gama de ropa interior, que la mujer sea devota a las prendas de algodón, que rechace todo material sintético. Recordemos que el algodón empapa, el algodón defiende a la vagina, el algodón evita que la vagina esté en condiciones donde se propician las infecciones. El resto de materiales probablemente más bien van a legislar en contra de la salud vaginal. Las prendas de algodón en todas sus versiones, porque las hay en bikini, está el calzón grande, está el mismo hilo, aun cuando sean en algodón, de manera que no nos priva el estilo, pero aquí sí tenemos que ser muy claros en la recomendación del tipo de material, el algodón por excelencia. Mauro, al inicio hablaste de los problemas que podría tener una niña o presentar una chiquita por limpiarse mal. ¿Eso podría ocurrir también en una mujer adulta? Sí, tenemos que ser claros que si a la niña no le enseñamos a limpiarse cuando va a obrar, óigase bien, esa niña de adolescente no se va a limpiar bien, de adulta no se va a limpiar bien y de mamá no va a enseñar a limpiarse bien a sus hijas. Esto ha sido un ciclo en la historia de Occidente. Con frecuencia tenemos que decirle a la mujer, mire, esta infección, este flujo fétido, no es porque su esposo se portó mal, sino porque usted está fallando en la higiene. Y está fallando porque no se lo contaron. A veces la mujer se siente mal, siente un grado de vergüenza, siente un grado de malestar, pero esa es la idea, que lo siente en la consulta y no que tenga que lidiar con esas complicaciones y esas molestias que genera los malos hábitos de higiene cuando se va a defecar. Hablemos un poquito de la consulta, Mauro. La mujer costarricense suele ser muy cuidadosa en el tema de la higiene, sobre todo si va a ir al doctor. ¿Y cómo hace entonces para mostrarle un flujo que puede ser fétido, que puede tener una apariencia fea, que puede tener un mal olor cuando va al ginecólogo? Tenemos que recordar que para los ginecólogos todo flujo es un rompecabezas, es una incertidumbre o un enigma. Y cuando la paciente llega solo con el cuento, doctor, es que a mí me da un flujo al tercer día de la menstruación o antes de menstruar, pues prácticamente no tenemos las claves para resolver esa incertidumbre. Queremos que la mujer llegue cuando tiene las molestias, queremos que la mujer llegue cuando tiene el flujo, porque primero lo vemos, segundo lo tomamos y lo analizamos al microscopio y le hacemos una serie de pruebas. La mujer que llega con el relato, prácticamente la vemos, avanzamos, pero la parte fundamental es citarla el día que tiene las molestias. Con frecuencia utilizamos el término de cita abierta.
Es decir, ella va a venir justo cuando está bien mal para poderla valorar. Desde que la mujer camina sobre la tierra es muy probable que haya tenido secreciones vaginales y por supuesto infecciones. Hoy sabemos que es tan fácil como ir a una de las tantas clínicas que hay en este país y hacer una consulta con un médico. Pero ¿cómo hacían nuestras abuelas? ¿Qué utilizaban ellas cuando se daban cuenta que la secreción vaginal no tenía esas características sanas que hemos repasado en este programa? Vamos a verlo. Café Naranjo presenta su sección Sexo que hizo historia. Café Naranjo, auténtica calidad. Antes del descubrimiento de los antibióticos, en la primera mitad del siglo XX, las infecciones vaginales, sobre todo aquellas que se manifestaban por secreciones abundantes, de mal olor y que generaban ardor y picazón, eran tratadas con dos remedios caseros. El primero de ellos era el bicarbonato. Sí, se hacían duchas vaginales con bicarbonato diluido en agua para que la vagina perdiera acidez y así se eliminaran ciertos gérmenes. El segundo remedio era el ácido acético, es decir, el vinagre. Este aumenta la acidez vaginal y también elimina otro tipo de gérmenes. Claro, la efectividad de estos remedios caseros es muy limitada comparada con los medicamentos actuales. Por eso, ante una infección vaginal, hoy en día lo recomendable es acudir con el ginecólogo. Esto es parte del sexo que hizo historia. Sexo que hizo historia llegó a todos ustedes por cortesía de Café Naranjo. Café Naranjo, auténtica calidad. Momento de las interrogantes en este mundo sexual. ¿Problemas de impotencia? Es probable que el médico le recete sildenafil. Permítame recomendarle Sildenafil Genfar, del laboratorio número 1 en Costa Rica, que nos presenta la trivia sexual de la semana. ¿Una enfermedad venérea se puede transmitir a través del sexo oral? Tenemos dos opciones. La número 1 afirmativamente, la número 2 negativamente. ¿Cuál es su respuesta? Participe en este mismo instante en nuestro nuevo muro en Facebook. Medicamentos Genfar. Los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. Para consultas con el Dr. Mauro o sus colaboradores puede llamar al 2280-1911 o al 2280-1933.